Bueno, vamos a volver a hablar respecto a estos hechos de violencia y de violencia extrema que tenemos registro, ¿no? En la provincia de Santa Fe, el caso de Delfina en la ciudad de San Cristóbal, también lo que ha sido el crimen de Jeremías Monzón sobre el cierre de 2025. Hechos que fueron protagonizados por menores de edad y que tiene un componente de acoso, de bullying como común denominador. Vamos a hablar con especialistas para tratar de entender qué es lo que pasa con nuestros adolescentes, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes en definitiva, que han adoptado este tipo de comportamiento extremo. Tamina Bichaín está con representantes de Hablemos de Bullying. Tami, te escuchamos. Así es, Chechu. Como decías, te sumo también, ¿qué es lo que pasa con nuestra sociedad, ¿no? Que Claro. en fin es la que forma a estas infancias Sí. y a estos adolescentes. Justamente vos decías, esta violencia extrema, el último punto, cuando llega a una situación tan grave como un homicidio o un intento de homicidio, pero previamente hay un montón de eslabones también de violencia y por eso estamos junto a Florencia Pedemonte de Hablemos de Bullying. Florencia, bueno, gracias por recibirnos, consultarte cómo es posible prevenir esta violencia, sobre todo en adolescentes y en jóvenes, antes de que llegue a estos puntos tan extremos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias a ustedes por acercarse a hablar, a visibilizar y seguir poniendo, digamos, en los medios, en agenda, esto que nosotros venimos trabajando específicamente desde lo que es bullying, una manera de violencia, ¿no? Pero bueno, con todos estos casos que han ocurrido en este último tiempo y esto que decías vos que es clave. Nosotros justamente desde la ONG abordamos la problemática no como algo que pasa entre chicos y que es normal o es esperable que suceda, sino todo lo contrario. Para nosotros es fundamental hablar de la prevención y sobre todo del rol del adulto, ¿sí? No buscando culpables, sino tratando de responsabilizarnos en esto que decías antes. ¿Cuáles son aquellas señales o cómo podemos darnos cuenta o a qué tenemos que prestarle atención para no llegar a estos casos extremos? Porque si hoy hacíamos un recorrido por los medios, por las notas y demás, veíamos que en muchos de estos casos que fueron surgiendo, el titular era hubo señales y no se hizo nada, o habían denunciado la familia o la misma nena, niño, lo que le estaba pasando y nadie supo o nadie hizo. Y vuelvo a repetir, la idea no es responsabilizar o culpabilizar en realidad, sino sí hacernos responsables nosotros los adultos de los que nos toca, que básicamente es acompañar, es escuchar, es brindar el espacio de intercambio de palabra, esto que a veces nos cuesta tanto. Mucho de esto también surge a raíz de las tecnologías, de cómo los chicos están inmersos, pero bueno, nosotros siempre invitamos y vamos a hacer una revisión a nosotros, los adultos, sobre cuáles son las cuestiones que a veces nos pasan enfrente de nosotros y no logramos ver a tiempo y nos terminamos dando cuenta de la gravedad de estas situaciones cuando ocurren estos casos que lamentablemente o dejan huellas a corto, mediano o largo plazo, o lo que es peor, estas situaciones que fueron sucediendo. Vos decías, los adultos tenemos responsabilidad en esto, podemos hacer algo. ¿Qué rol puede cumplir, por ejemplo, la escuela, que es mucho de lo que hablamos, la escuela pública, privada, y qué rol tiene que cumplir también la familia, los padres, las madres en el hogar? Bien, es bastante amplia la pregunta y también tiene muchas aristas, porque la realidad es que no hay una única manera o una única cosa para hacer. Sí, lo que nosotros decimos siempre es que lo que más vemos, sobre todo en las instituciones y también en las familias, es como muchas veces hemos aprendido nosotros los adultos a normalizar y a minimizar situaciones que cuando los niños, las niñas se animan a denunciar, a contarnos, o no le damos bolilla a lo que nos están diciendo, o le decimos las típicas frases de no es para tanto, no le des bola, juntate con otro, o defendete, hacete más fuerte, voy a dejar que se defienda solo porque eso le va a dar un aprendizaje para la vida. Todas esas frases que nosotros como adultos repetimos cotidianamente desde lo más mínimo que ocurre con un compañero de clases, con mi hermano, mi primo, es lo que de a poco, si no tiene la intervención del adulto, puede de algún modo ir generando estas situaciones que lamentablemente pueden empezar como un conflicto, como una burla, que muchas veces no preguntan, ¿puede esto terminar? Sí, cualquier situación cotidiana
que no tenga la involucración, digamos, del adulto, puede llegar a terminar en una situación de este tipo. Por eso es importante prestar atención a los mínimos detalles, a las mínimas señales, y no hay que hacer grandes cosas. Bueno, yo soy profe de matemática y todo esto que fuimos aprendiendo, porque la realidad es que lo fui aprendiendo con la ONG, por suerte. Al principio pensaba que era, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo llevo esto al aula? Y en realidad son cuestiones sencillas como, en mi aula esto no se dice, adelante mío esto no se habla, esto sí, de esta manera no nos vamos a vincular, acá en mi clase no. Porque después tenemos esto de, bueno, pero en la casa pasa, o en la casa, ay, pero yo le enseño, y en la escuela, y tratamos siempre de responsabilizar al otro, ¿no? Al otro que está enfrente, poniendo ahí la responsabilidad. Y en realidad la responsabilidad tiene que empezar primero por nosotros. Y tiene que ver con esto, con prestar atención a las señales cotidianas. Por ahí vemos cuestiones que se afectan en los niños, en las niñas, que tiene que ver con el cambio en la alimentación, cómo se vinculan, que dejan de disfrutar lugares o espacios que antes disfrutaban. Y por ahí nos llama la atención, pero no hacemos nada. Y a veces porque no sabemos, y está bien no saber, nadie nos enseñó. Pero sí es importante que como adultos podamos buscar herramientas, podamos convocar a un profesional, podamos asesorarnos y no decir, bueno, esto ya va a pasar, y después terminar lamentando situaciones como las que venimos escuchando. Vos decías, es importante prestar atención a las señales en los adolescentes, en los niños, pero también a lo que hacemos los adultos, porque los niños y los adolescentes nos están mirando todo el tiempo. Sí, nosotros sabemos que desde muy chicos somos ejemplos, no tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. A veces nos llama mucho la atención, uy, ¿cómo están los chicos de hoy? Uy, como si primero esto antes no pasara, lamentablemente esto pasa desde siempre, tal vez ahora tiene más visibilización, no podemos hablar de números porque medir el bullying es muy complicado, tiene muchas aristas y a veces vamos a instituciones donde nos dicen esto es una situación de bullying y en realidad no lo es, entonces medirlo es bastante complicado. Sí vemos que se escucha más, vuelvo a repetir, puede ser por los medios, por las aplicaciones, por cuestiones que hoy en día tenemos, pero esto pasa desde siempre. Entonces nada, vuelvo a repetir, prestar atención a lo cotidiano, a lo que pasa todos los días y a cuestiones que podemos ver de cambios repentinos que son los que nos pueden estar dando una pauta de que algo está sucediendo. A mí. Recién decías, no podemos hablar de números, pero sí podemos entender que todas estas acciones, que amenazas y demás, pueden ser graves. Digo, advertir que no es que es algo que va a pasar, sino que hay que frenarlo aunque sea mínimo. Tal cual. Nosotros tenemos que empezar por el primer paso, no dejar que esto avance, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo desde la experiencia, como te digo, no hay números, pero sí nos podemos basar de lo que nosotros vemos al recorrer las instituciones, las denuncias que nos llegan al celu y demás. Estos casos en realidad lo vemos cuando ya pasó bastante tiempo. Se dice que el bullying, hablando particularmente de lo que es la problemática a la cual nosotros nos dedicamos, por así decirlo, es el peligro silencioso. Justamente porque cuando pasa una situación es porque ya venía mucho tiempo pasando, ¿sí? Entonces, este desgaste en lo que es la salud mental, en los episodios de ansiedad y un montón de cuestiones que generan cualquier tipo de violencia, no solo el bullying, como decía al principio, dejas huellas que a veces nos acompañan a lo largo de toda la vida. Decías, esto pasó siempre, pero ahora hay un factor que, bueno, justamente en los últimos casos sucedió, que había mucho, bueno, se hablaba de que había registros digitales, registros de video. Digo, las redes sociales, esta conexión constante a 24/7, ¿influye en que crezca o en que se haga más extremo esta violencia? Sí, por varios motivos. El principal es que muchas veces nosotros como adultos no sabemos en dónde están, en qué mundo circulan, creemos que eso es ajeno, que como nosotros no nacimos con la tecnología no nos tenemos que involucrar y los chicos entienden todo, ellos saben todo, pero a veces nos encontramos con que se vinculan con personas que no saben quiénes son, que están en juegos de roles en donde tienen relaciones tal vez virtuales, no saben con quién están del otro lado, a veces son personas adultas, bueno, ya hablamos de otra problemática. Y por otro lado, y específicamente en los casos de ciberbullying, lo que pasa mucho es que al no saber quién está del otro lado, al no saber cuándo termina esto, lamentablemente antes el bullying presencial, digo lamentablemente porque igual es muy grave, pero el niño o la niña se iba del colegio, se iba del club o de donde vivía estas situaciones y al menos hasta volver al otro día esto mermaba, ¿no? Hoy en día es 24/7. Es a la noche, es a la mañana, es por Instagram, es por las otras aplicaciones que usan los juegos. O sea, no para. No sé quién está del otro lado, no sé hasta dónde va a llegar,
Entonces imagínense que vivir todo el tiempo en ese estado de alarma para un niño, para una niña, es tremendo. Por eso siempre decimos que si bien los casos de suicidio, por ejemplo, son multicausal, no están arraigados a una única causa, tiene que ver con varios factores que intervinieron, el ciberbullying, solo el ciberbullying, está bastante más dirigido justamente por esto que te decía antes, de que estamos todo el tiempo en ese estado de alarma que lamentablemente no para. Una situación sumamente preocupante, chicos. Yo no sé si ustedes desde el piso tienen alguna consulta puntual para Florencia. La verdad que es para hablar durante muchísimo tiempo, durante horas. Sí, no, aparte es muy clara con la explicación, Tami. Que me quería referir respecto a este rol de las pantallas, ¿no? Pero vos hiciste más que oportuna la pregunta también, qué desafío tenemos como padres, ¿no? De poder sumergirnos en un mundo donde muchas veces no nos permiten, ¿no? En función de este resguardo de la intimidad que muchas veces los adolescentes exigen, y que los padres también tenemos la obligación de acompañarlos a un mundo que es totalmente nuevo, donde ya hay ingenuidades que pasan de lado y que es necesario prestar atención a otras cosas. La verdad que Florencia ha sido muy clara en toda su explicación. Agradecerle, por supuesto, estos minutos con RTC Noticias. Sí. Bien, sí, y también sumar, Ceci, la importancia de ella, decía, hablar de estas cuestiones y también, aunque el mundo digital sea un mundo que tal vez adultos y sobre todo personas más grandes no conozcan, bueno, es un espacio donde nuestros niños y adolescentes están. Entonces, la importancia, ¿no? Como decía Florencia, de aprender, de interesarnos y de saber con quién hablan, cómo, cuánto tiempo. La verdad que es sumamente importante. Gracias, Florencia, por estos minutos y vamos a seguir seguramente hablando de esto para prevenir antes de que sucedan estas cuestiones tan graves con adolescentes y niños. Por supuesto que sí. Tami, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.